usted tiene que pasar el dolor de la corrección porque a usted como padre le duele. Si no quieres castigar al hombre, corrige al niño. No existen niños malos, sino lamentablemente padres flojos. Lo que hacen es transmitirle a sus hijos el coraje, la frustración, la emoción, una serie de cosas que no es corrección. El problema de la crianza de los hijos no está en los hijos, sino en los padres. Tener la oportunidad de compartir en la mañana de hoy el tema la sabia corrección. Hemos estado hablando en los últimos segmentos de la crianza de los hijos, de aquellos padres que responsablemente desean obtener herramientas adecuadas desde una perspectiva psicológica, este tipo de conocimiento que nos ayuda a ejercer una paternidad prudente y saludable. Muchas personas piensan y dicen, de hecho lo hacen y lo dicen como si fuera un eslogan con el cual pudiesen escudarse, de que los hijos no traen un manual. Y es verdad, ningún hijo nace con un manual porque se supone que de antemano usted responsablemente se preparó, no solamente para ser padre, sino para asumir la paternidad con responsabilidad. Y de eso estamos hablando en estos últimos segmentos, de la forma saludable en la que nosotros podemos acompañar la crianza de nuestros hijos. Y hoy específicamente sobre la importancia de corregir, no por corregir, sino acompañar la corrección de sabiduría. Muchas formas de corregir existen, desde la corrección tirana, o hasta la corrección ausente. Pero hoy yo quisiera hablarles de que hay una posibilidad y una oportunidad de corregir basado en la sabiduría, entendiéndose que la sabiduría es el arte de administrar o gobernar la vida. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice lo siguiente: el que detiene la corrección a su hijo aborrece, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde bebé, desde bien pequeño, desde muy temprano, lo corrige. Este proverbio espectacular te está invitando a demostrar el amor basado en la corrección que protegerá a su hijo de un futuro infierno. Me refiero a este infernal momento en que se vive y en que las personas navegan sin horizonte, sin norte. Darle las herramientas a nuestros hijos, sobre todo entendiendo que nuestros hijos son como el cemento fresco de 0 a 7 años y que necesitan unos moldes firmes para que crezcan ellos hermosamente fáciles de llevar en esta vida. Ahora bien, hablaré de 6 principios y por cuestiones de tiempo voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Si por favor usted está interesado, apúntelo, deténgase y apúntelo. Y quizá más adelante pueda reflexionar sobre lo mismo. Necesitamos padres responsables que hagan vallado entre este mundo que está bien entregado a destruir nuestra sociedad y nuestra familia, y que se haga ese vallado entre ese mundo y usted como padre responsable. Así que, en primer lugar, la sabia corrección exige, número 1, que la corrección debe ser en privado. Corrija en privado. ¿Qué significa en privado? No hay cosa que dañe más la estima de un ser humano que sentirse expuesto a la vergüenza pública. Es decir, cuando usted está corrigiendo a su hijo a grito entero en un lugar público, su hijo no lo está escuchando a usted. Su hijo está escuchando lo que observa y los que le observan. Él está avergonzado, se siente extremadamente miserable y pequeñito, que no tiene la capacidad ni de escuchar ni de entender. En otras palabras, no solamente lo está avergonzando y está atentando contra su dignidad, contra su yo personal, contra su ego, sino que no está corrigiendo a su hijo porque su hijo no lo está escuchando. Al contrario, lo está llenando de coraje, de rabia, de odio hacia la figura paterna, no porque sea padre ni porque lo corrige, sino porque lo expone en público a la vergüenza social. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a corregir a su hijo, lo haga en privado, donde usted con él solamente tengan este encuentro y le explique las razones por las cuales usted debe corregirlo. Si en algún lugar usted me encontrara con mi hijo y quisiera probar
hasta dónde es real lo que le digo y le preguntara a mi hijo por qué su padre lo corrige sin pensarlo dos veces, ellos van a decir, porque me ama y no quiere que en el futuro yo me dañe. Y eso es muy importante, que su hijo comprenda que usted tiene que pasar el dolor de la corrección porque a usted como padre le duele, pero debe hacerlo porque usted lo quiere proteger de experiencias amargas en el futuro. Es decir, si no quieres castigar al hombre, corrige al niño. En segundo lugar, corrige desde la calma. Mira, en primer lugar estamos hablando de corregir en privado, pero en segundo lugar, corrige desde la calma. Cuando usted está molesto, o como se dice en Puerto Rico, enfogonado, cuando usted está fuera de control, las emociones son las que tienen el control de usted y usted no lo está corrigiendo, usted está desahogando su ira. Es decir, usted no le está dando una buena corrección a su hijo, sino que usted está transmitiendo la ira, el coraje, la frustración, la rabia, como quiera llamarle. No está corrigiendo, está desahogando su frustración y su ira. Y si la intención era corregir, pues no lo está haciendo. Simplemente se está desahogando del coraje que le produce que su hijo haga una pataleta, una mala crianza, una actitud incorrecta y que lo saca usted por el techo, y cuando usted le cae encima a su hijo para corregirlo, primero que lo hace en público, así que de alguna manera, como estaba diciendo en el punto anterior, y en segundo lugar usted no lo corrige, sino que está desahogando su coraje o su ira. Estamos hablando bajo el tema la sabia corrección. La importancia de corregir y hacer conciencia a nuestro hijo que por amor a él tenemos que soportar nosotros el dolor de ponerlos a ellos en aprietos. Número 1, corrige en privado. Número 2, corrija desde la calma. Y número 3, no hieras al enseñar. Hace aproximadamente unos 25 años, en una iglesia yo pastoreaba en un pueblo, y en ese pueblo había una familia muy querida en nuestra iglesia, pero el hombre, padre de familia, no llegaba a la iglesia, era un hombre difícil, le gustaba beber, se alcoholizaba, y un día, en uno de estos corajes que da a los padres, no estoy diciendo que no nos da coraje, sí nos da coraje. Les estoy invitando que no lo haga desde el coraje, que lo haga desde la calma y que no hieras al enseñar. Y este hombre, desde el coraje, se quitó su cinturón y le dio a su hijo, sin darse cuenta, le lastimó, le dañó un ojo y lo dejó sin un ojo para toda su vida. Después este hombre, hundido en el alcohol, se sentía terriblemente mal porque ya no podía reparar el daño. Usted podría dañar a su hijo para toda la vida, no porque lo corrige, sino porque lo hiere al enseñarle con palabras, con actitudes, palabras que dañan su autoestima, expresiones que lo atan para toda la vida, o golpes que, como en el caso que les estoy compartiendo, le dañan el resto de su vida, como en el caso de este hombre que le dañó uno de sus ojos a su hijo, sin ya tener posibilidad de repararlo. Usted puede escuchar mi recomendación, seguir el consejo para que tengas una sabia corrección. Número 1, hazlo en privado. Número 2, hazlo desde la calma. Número 3, no hieras al enseñar. Muy importante, no hieras ni con palabras ni con conducta. Si la intención es corregir, esa debe ser la realidad que esté en su mente, corregir. En cuarto lugar, trátale como si fuera el mejor invitado. En el momento de corregir, vamos a tener un ejemplo que pasa en muchas casas. Si una persona, Rafi, Esteban, una persona, ustedes lo invitan a casa, y esa persona, ustedes les sirven un café o un jugo y están en la mesa, y de repente esa persona, por accidente, empuja el vaso y bota el vaso, el líquido, el contenido sobre la mesa y sobre el piso. ¿Ustedes generalmente qué hacen, o las personas qué solemos hacer? Claro, lo tratamos con deferencia, ¿verdad? Con dulzura. No se preocupe, tranquilo. No se preocupe, lo recogemos, este tipo de cosas. Sí, tenemos un trato y limpiamos, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Es cierto. Pero cuando lo hace uno de nuestros hijos, como que de una salen palabras fuertes, palabras crueles, incluso a veces hasta lo empujamos o le gritamos, y algunos hasta le caen encima.
Por eso les estoy invitando que cuando usted corrija a su hijo, trátelo como al mejor invitado. Demuéstrele que usted puede resolver lo que pasó, sin embargo, concientizarlo de por qué generalmente bota la comida o botó el plato o el vaso. Porque sí es importante resaltar la importancia de corregir. Por ejemplo, hijo, cuando estemos en la mesa, que nosotros también solemos hacerlo, le decimos, por favor, desconéctese de todo y nos vamos a conectar con nosotros en la mesa para compartir, para hablar de la comida. Muy importante, por favor, dejen los aparatos, suelten las cosas, disfruten la comida. No solamente le hace bien al cuerpo, sino también a la relación familiar. Y muy importante, se evitan muchos accidentes, los cuales pueden llevarlo a tener una pésima y mala corrección. Número 1, corrige en privado. Número 2, corrige desde la calma. Número 3, no hieras al enseñar. Número 4, trátale como al mejor invitado. Y número 5, no hable en negativo. Esto es muy importante porque las personas solemos hablar en no botes las cosas, no dañes los útiles escolares, no te ensucies los zapatos. Y al colocarle ese no, quiero dejarles saber que ya quizá lo hemos escuchado en antaño, que el cerebro no entiende en negativo. La palabra no, el cerebro la elimina. Y cuando usted le dice a su hijo, no se ensucie la ropa, el cerebro elimina el no y queda lo demás, que se ensucie la ropa. Y por eso usted queda sorprendido cómo es que su hijo hace específicamente lo que usted le está diciendo que no haga. La invitación es que cuando hable en positivo, no hable en negativo. Es decir, necesito que te mantengas limpia la ropa. Necesito que cuides tus zapatos. Es importante que cuides tus útiles escolares. Es muy necesario que cuando hablemos utilicemos esta terminología, este discurso desde la perspectiva positiva. Le haría mucho bien. Inténtelo. Haga la prueba y notará cómo cambia y se modifica la conducta de su hijo. Y para terminar, el último consejo para tener una sabia corrección es, si hieres, muy importante, repara el daño. Si hieres, repara el daño. ¿Por qué coloco este de últimas y por qué trato este punto? Si hieres, repara el daño. Porque no estamos exentos de cometer errores. Porque somos seres humanos, porque somos seres emocionales también, y de repente cuando las emociones gobiernan, nuestro raciocinio nos abandona. Y de repente usted le cayó encima, le gritó, le insultó, utilizó palabras crueles. Procure después de que le pase el coraje tener la humildad de reconocer el error y disculparse con su hijo. Repare el daño. Esto será mucho más significativo para su hijo que el mismo regaño o la misma corrección. El que él pueda percibir en usted la humildad para reconocer que cometió un error, que utilizó la palabra de manera inadecuada o que utilizó una conducta déspota, y si usted reconoce humildemente, de verdad, créeme, usted está reparando el daño emocional, el daño psicológico, la perspectiva o sobre todo la imagen que su hijo tiene de usted no se va a dañar, al contrario, se va a fortalecer de manera óptima y positiva si usted tiene la humildad de, si hiere a su hijo, repare el daño. Pero no dígale discúlpeme y ya, sino explíquele la razón por la que usted está intentando reparar el daño, dejándole saber que usted de verdad ama a su hijo o a su hija y que se dejó llevar por el impulso del coraje, que somos humanos y que eso no es correcto y que usted necesita pedirle disculpas sin que eso opaque o dañe la importancia de que sí hay que corregir, de que sí era importante de alguna manera dejarle saber que esa conducta, esa actitud, ese movimiento no era el adecuado ni el correcto y que a usted le urge como padre responsable proteger a su hijo y formarlo para un futuro mejor. Recuerde, no está formando un mundo para su hijo, sino a un hijo para este mundo. Doctor, estos segmentos están demasiado de poderosos, muy... A mí me toca duro. Importante. Creo que hemos aprendido, yo he aprendido con usted en esta serie. Si tuviese hijos pequeños, o tengo hijos ya manganzón, ya está trabajando y todo ese cuento,
Tengo una nietecita por ahí que estamos ahí y de vez en cuando la tenemos acá en casita y vamos implementando algunas cosas, pero yo estaría recogiendo todos estos segmentos en YouTube y poniéndolos en mis favoritos y repasándolo con mi esposa, porque creo que son enriquecedores. Tengo una pregunta y es una pregunta que uno ve constante por ahí. Por ejemplo, hay gente que pudiera estar aplicando alguno de estos puntos, o uno de ellos, o todos, pero se agotan, se cansan. Y uno lo ve por ahí cuando dice, no, porque este muchachito no aprende haciendo las cosas correctas. Hay que someterle, hay que gritarle, ¿dónde está la falla ahí? Está en el niño, está en el padre, está en el historial del padre. Cuéntenos un poquito. Acuérdate que estamos bajo una cultura que ya se ha impregnado en nuestra forma de vida. Nosotros tenemos unas costumbres, unos hábitos que no fácilmente nos deshacemos de ellos. Un segmento como esto simplemente despierta el interés, pero no cambia la conducta. Se requiere, como usted mismo dijo, hacer una revisión constante y repetirlo tantas veces para que usted, como una vez dijo un hombre que estaba con un niño bien malcriado en un centro comercial, y este hombre, vamos a decir que se llamaba Rafael, y que así que de repente este niño brincaba, saltaba de una forma terrible. La gente apenas observaba al padre, porque todo el mundo se queda mirando a los padres como que, mira, no le va a decir nada. Y aquel hombre simplemente le decía, Rafaelito, quieto, Rafaelito. Rafaelito, quieto. Y la gente, exacto, quieto, Rafaelito. Quietecito. Y se le acerca una mujer y le dice, ay, yo admiro la paciencia que usted tiene con Rafaelito. Dice, no, Rafaelito soy yo, porque si me salgo de mis casillas le voy a caer encima a este nene. La cuestión es, eso que acaba de decir Esteban, nosotros necesitamos hacer conciencia de nuestra incapacidad de control. No preocuparme tanto en mi hijo, sino en mí. Porque mi trabajo es corregir a mi hijo, pero sobre todo no dañarlo. Porque como les decía, si me dejo llevar por la emoción, el problema de la corrección no está en el niño. Escuche bien, y con esto quizá me encantaría responderle, Esteban, nunca el problema está en los niños, siempre está en el adulto, o que sobreprotege, o que abandona, o que transmite complejos, o que transmite situaciones no resueltas del pasado. Su hijo, como todos los niños, es básicamente cemento fresco, y en usted como molde está el que su hijo crezca derechito o no crezca derechito. Usted podrá decir lo que quiera, incluso hasta insultarme con palabras diciendo que se cree pero llevo 33 años trabajando con gente y sin temor a equivocarme, podría decirle que el problema de la crianza de los hijos no está en los hijos, sino en los padres. Es usted el responsable. Si usted no tiene las herramientas, busque ayuda, pero no existen niños malos, sino, lamentablemente, padres flojos, que no tienen la autoridad ni el respeto propio y lo que hacen es transmitirle a sus hijos el coraje, la frustración, la emoción, una serie de cosas que no es corrección. Corrección es otra cosa y me encantaría poderles ofrecer mucha más herramienta de las que estamos trabajando, pero este tipo de segmentos son genéricos. No lo tome como una terapia personal, porque no lo es. Hay que ir al caso particular y resolver los issues que cada persona tiene con los que le está transmitiendo a su hijo un daño irreparable. Con razón hay cementos visoriocos por ahí por un tubo y 7 llaves. Bueno, anyway, dale. Gracias, Pastor Johnny Pinzón, la sabia corrección. Oiga, cuando hice el comentario de que me da duro el segmento, es porque en un momento determinado yo viví bajo un sistema de corrección sostenido en golpes. La palabra era lo último. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto, Pastor, validando lo que usted acaba de mencionar, el perdón y las disculpas se reciben, pero no sanan el daño físico. Mi cuerpo tiene daños físicos por alguno de esos golpes.
Y uno aprende a manejarlos. Uno madura y uno, ¿verdad?, perdona y trata de olvidar. Pero cuando viene el desenlace que se manifiesta esa deficiencia en el cuerpo, le confieso, doctor, que uno entro en un proceso de seguir, ¿verdad?, recordando que perdone, pero como usted bien ha puntualizado, cuidado, porque ese daño físico, por más perdón y disculpa que se ofrezca, ahí se queda y puede traer serias consecuencias. Así que ha sido extraordinario el contenido de hoy. Doctor Johnny Pinzón es pastor, es psicólogo, está en hermosa Colombia, se conecta con nosotros todos los jueves a esta hora. ¿Cómo hacemos contacto, Pastor Pinzón, con usted? Claro que sí, pueden llamarnos al 787-532-3549. 787-532-3549 o contáctenos por las redes sociales como Pastores Pinzón. Será una bendición compartir. Mucho éxito.